Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy quiero invitarlos a sumergirse conmigo en una novela que, a pesar de su título, no promete facilidades ni consuelos rápidos. La alegría de vivir, escrita por Émile Zola en 1884, es una obra que camina con paso lento pero firme entre la enfermedad, el desencanto, la rutina, los afectos rotos y la obstinación por no rendirse. A través de Pauline, una joven huérfana que es acogida por una familia que se desmorona, Zola despliega un relato silencioso pero cargado de tensión emocional, donde la alegría no es una risa sino una forma de permanecer. Este análisis que les presentaré va más allá del resumen. Aquí exploraremos cómo está construida la novela, qué preguntas plantea, cómo se relacionan sus personajes, qué escenas la hacen inolvidable y cuál es su lugar dentro del mundo social y literario que la vio nacer. Porque esta no es solo una historia para escuchar, es una historia para pensar, para acompañar y tal vez también para resistir juntos. Comencemos entonces. La alegría de vivir es una de las novelas más singulares dentro del ciclo de los Rougon-Macquart que escribió Émile Zola. Publicada en 1884, la novela forma parte de esa gran serie naturalista que retrata las pasiones humanas atravesadas por la herencia y el medio social. Sin embargo, a diferencia de otras entregas de tono más violento o dramático, esta obra adopta un ritmo más pausado, casi contemplativo, y se centra en la existencia cotidiana, en los afectos, en la enfermedad y sobre todo en la resistencia. Su título, irónicamente luminoso, contrasta con la enfermedad, el dolor y la muerte que habitan sus páginas. La historia gira en torno a Pauline Quenu, una joven huérfana que, tras la muerte de sus padres, es enviada a vivir con unos parientes lejanos, los Chanteaux, en un pueblo costero de Normandía. Desde el inicio se deja claro que la protagonista no se mueve por ambición ni por rebeldía, sino por una especie de serena bondad que en el universo de Zola resulta casi contracultural. Pauline es de algún modo el centro moral de la novela y su forma de vivir, basada en la entrega, el cuidado del otro, la comprensión de la enfermedad, el sacrificio, será puesta a prueba en múltiples planos. El personaje de Pauline es fundamental para comprender lo que la novela propone. En ella, Zola crea un tipo humano muy distinto al de otras figuras femeninas de su ciclo. No es una mujer devorada por los celos, ni una víctima absoluta de las circunstancias. Es una figura que asume el dolor sin caer en el dramatismo, que observa el deterioro físico y moral de quienes la rodean sin volverse insensible. Su generosidad es activa, no pasiva, y su alegría de vivir, lejos de ser una ingenuidad, es una postura radical frente al sufrimiento que se multiplica a su alrededor. Dentro de esa casa en la que se instala Pauline, el ambiente está marcado por la enfermedad crónica de Monsieur Chanteau, víctima de la gota, y por los constantes problemas económicos de la familia. La vida en el pueblo tampoco aporta descanso. Hay tensiones familiares, chismes, hipocresías y una constante amenaza de decadencia. En ese espacio pequeño, Zola concentra las pasiones humanas y observa cómo se desarrollan bajo presión. La enfermedad no es solo física, es también moral y social. Cada personaje se enfrenta a su propia manera a la ruina, al fracaso, al desencanto. El personaje de Lázaro, el hijo de los Chanteaux, representa uno de los contrastes más poderosos con Pauline. Él es melancólico, depresivo, pesimista, sueña con grandes proyectos, pero se rinde antes de intentarlos. A lo largo de la novela, Lázaro pasa por varias etapas. Quiere dedicarse a la música, luego a la ciencia, después al salvamento marítimo. Pero todo termina en fracaso. Es incapaz de sostener sus deseos y su desesperanza se transforma en una nube oscura que arrastra a los demás. Su figura encarna el desencanto moderno, la imposibilidad de encontrar un sentido en medio del caos. La relación entre Pauline y Lázaro es ambigua y ahí radica gran parte de la tensión emocional de la novela. Al principio parecen destinados a casarse. Ella lo ama con paciencia, con ternura, incluso con una forma de espera que la vuelve aún más admirable. Pero él se enreda emocionalmente con otra mujer, Louise, y Pauline debe enfrentarse
a ese desplazamiento no con rencor, sino con una generosidad que desconcierta. Solá pone aquí en juego su exploración de las pasiones humanas, pero sin caer en el sentimentalismo. Lo que muestra es el desgaste del alma frente a lo que no puede controlar. Desde el punto de vista narrativo, la alegría de vivir está construida con un ritmo lento, minucioso, incluso meditativo. No hay grandes explosiones de acción ni giros inesperados. Todo avanza a través de pequeñas decisiones, de momentos íntimos, de escenas domésticas, que sin embargo tienen un peso existencial inmenso. Esa estructura permite que el lector entre de lleno en los ritmos de la vida cotidiana y en la forma en que el tiempo desgasta a los personajes. Es un tiempo que no se acelera, que no concede tregua y que sin embargo permite comprender el fondo de cada gesto. Uno de los temas más persistentes en la novela es el sacrificio. Pauline vive para los demás, administra con justicia la herencia que le corresponde, ayuda a sostener a la familia que la acoge, cuida a los enfermos, atiende a los necesitados del pueblo y todo eso sin exigencias, sin quejas. Pero Solá no la convierte en mártir ni en heroína. Es simplemente alguien que eligió no volverse cínica, alguien que opta por la compasión. En ese sentido, la alegría de vivir no es un elogio al sufrimiento, sino una defensa radical de la lucidez afectiva. El contexto social de la novela es el de la Francia de fines del siglo XIX, un país donde el progreso técnico convive con la crisis económica, donde la burguesía vive entre el miedo al descenso social y la esperanza de una estabilidad que nunca llega. Solá, como buen cronista de su tiempo, retrata esas ansiedades con precisión. La figura de Lázaro, por ejemplo, encarna la angustia de una juventud educada que no encuentra lugar en el mundo. La figura de Pauline, en cambio, representa una posible respuesta. No hay promesa de redención, pero sí una forma de vivir sin rendirse. Las escenas clave de la novela no son espectaculares, pero sí memorables. El momento en que Pauline descubre que Lázaro ha comprometido parte de su herencia sin consultarla. El instante en que ayuda a Louise a dar a luz en medio del sufrimiento, la manera en que administra con justicia la casa mientras todos se desmoronan a su alrededor, son escenas íntimas, pero Solá les da una intensidad moral única. La ética de Pauline no se impone, no se predica, pero se encarna, y eso vuelve a esta novela silenciosa y profunda una de las más conmovedoras del ciclo. Uno de los aspectos más poderosos del estilo de Solá en esta novela es la forma en que describe lo cotidiano sin banalizarlo. Las comidas, los paseos junto al mar, las rutinas de enfermería, los silencios compartidos en el salón, todo está cargado de un peso simbólico. A través de estos elementos, aparentemente menores, Solá construye un mundo que respira, que se transforma con lentitud, pero con profundidad. La literatura aquí no busca el espectáculo, sino la verdad emocional. La elección del entorno. Una pequeña ciudad costera normanda no es casual. El mar está siempre presente como fondo sonoro, como amenaza, como posibilidad de salvación o de pérdida. Hay momentos en los que los personajes simplemente miran las olas romper contra las rocas, y en ese gesto se condensa toda su impotencia ante la vida. El mar, en Solá, es símbolo de lo que no se puede controlar, de la pulsión de muerte, del límite entre lo humano y lo inabarcable. Solá no ofrece consuelo fácil. La enfermedad de Monsieur Chanteau no mejora. La ruina económica se avecina y se concreta. Los personajes se decepcionan entre sí sin redención posible, pero en medio de esa realidad dura aparece la alegría de vivir no como euforia, sino como resistencia. Pauline encuentra alegría en seguir adelante, en cuidar, en estar. Su alegría es una decisión, no un sentimiento espontáneo, y en eso Solá logra una lección ética sin moralizar. A nivel técnico, Solá recurre con maestría al punto de vista indirecto, libre, que le permite entrar en los pensamientos de Pauline sin narrarlos como monólogo interno. Este recurso de profundidad psicológica sin perder la distancia crítica del narrador. Podemos sentir lo que siente ella, pero también observar cómo su entorno la interpreta.
Esta ambivalencia hace que el personaje gane en complejidad. No es una santa, es una mujer que toma decisiones difíciles y sufre sus consecuencias. Uno de los pasajes más intensos de la novela es cuando Pauline comienza a sospechar que su herencia está siendo administrada en su contra. No hay confrontación violenta, sino una tristeza honda, una decepción que Solá describe con sensibilidad. El dinero en esta obra no es simplemente un recurso, es un espejo de las relaciones humanas. Quien controla el dinero, en el fondo, está ejerciendo poder sobre el otro. Pauline, al cederlo, muestra que su fuerza no está en poseer, sino en mantenerse íntegra. Solá construye un universo moral en el que cada personaje enfrenta su propia caída. Louise, por ejemplo, representa la figura del egoísmo pasivo. Se deja llevar, se victimiza, se aprovecha del afecto de Pauline sin devolverlo. Su maternidad no es redentora, es un rol que acepta sin conciencia. En contraste, Pauline, que no tiene hijos propios, se convierte en madre simbólica de toda la familia. El contraste entre ambas mujeres es uno de los ejes más sutiles de la novela. El tiempo, como tema, atraviesa toda la estructura de la obra. No hay saltos abruptos ni elipsis excesivas. Todo avanza a paso lento, con un realismo que a veces roza lo insoportable, y eso es parte de la propuesta de Solá. Mostrar que la vida se deshace no en explosiones, sino en la repetición, en el cansancio, en la rutina que desgasta. Los personajes envejecen, se desilusionan, enferman, y sin embargo la novela no cae en el nihilismo. En la alegría de vivir, la ciencia y la medicina ocupan un lugar importante, especialmente a través del personaje de Lázaro y su intento de dedicarse a la investigación. Sin embargo, Solá no idealiza el saber científico. Lázaro fracasa porque no tiene constancia, porque se ahoga en sus propias teorías. La ciencia en esta novela es una promesa vacía si no está sostenida por una ética del cuidado. Pauline, sin formación, demuestra más sabiduría práctica que los médicos que rodean a los enfermos. La crítica social que realiza Solá en esta novela no es tan directa como en otras obras suyas, pero no por ello menos eficaz. A través del deterioro económico de la familia Chanteau, se observa la fragilidad de la pequeña burguesía provinciana. Viven con miedo al descenso social, con apariencias que no pueden sostener, con una doble moral que los consume. Pauline, a pesar de su juventud, ve todo eso con claridad y el lector, gracias a su mirada, también. El cierre de la novela no es dramático, pero sí profundamente conmovedor. Pauline no obtiene lo que deseaba, no hay justicia poética. Lázaro no se convierte en el hombre que ella soñaba, ni el mundo se ordena alrededor de su bondad, pero ella sigue, acepta, se adapta, y en esa forma de permanecer Solá encuentra la verdadera alegría de vivir, no la risa superficial, sino la voluntad de continuar, incluso cuando todo se desmorona alrededor. Un aspecto clave del personaje de Pauline es su evolución sin traicionar su esencia. Desde que llega a casa de los Chanteau se muestra servicial y generosa, pero a lo largo de la novela ese carácter va madurando. Aprende a manejar el dinero, a enfrentar las injusticias con serenidad, a sostener relaciones humanas complejas sin perder su dignidad. No cambia para complacer a los demás, sino que se fortalece desde su interior. Esa transformación silenciosa le da peso emocional a cada una de sus decisiones. Lázaro, por otro lado, representa la fragilidad emocional del hombre moderno que no sabe qué hacer con su libertad. Sus constantes frustraciones laborales, su miedo a asumir responsabilidades, su incapacidad para sostener vínculos, lo convierten en un personaje trágico sin necesidad de grandes tragedias externas. Es el tipo de personaje que fracasa por no poder convivir consigo mismo. Frente a la resiliencia de Pauline, la figura de Lázaro se vuelve cada vez más triste, más sombría. En varios momentos de la novela, Solá introduce escenas en las que el paisaje natural refuerza el estado emocional de los personajes. La costa, las rocas, el mar embravecido, la niebla, incluso la vegetación que rodea la casa, todo parece sincronizarse con la energía interior de los protagonistas. El naturalismo de Solá no se limita a la herencia biológica o al entorno social, sino que se extiende también al espacio físico como espejo del alma.
Uno de los méritos de la novela es que evita convertir a Pauline en una figura de superioridad moral. Aunque es generosa, también se equivoca, también sufre celos, también experimenta decepción, pero no se deja arrastrar por esos sentimientos. En lugar de vengarse o victimizarse, busca comprender. Esta humanidad tan bien equilibrada en su construcción la convierte en uno de los personajes femeninos más logrados de Zola, tal vez el más completo. El humor, aunque escaso, aparece en pequeñas dosis a través de los comentarios de los personajes secundarios o de ciertas escenas domésticas que muestran el ridículo de las pretensiones burguesas. No es un humor festivo, sino una ironía contenida, como si el narrador se permitiera levantar una ceja sin romper la gravedad del relato. Estas pinceladas alivian la tensión y ayudan a equilibrar el tono melancólico de la historia. La economía doméstica es uno de los ejes silenciosos de la novela. Zola muestra cómo la ruina no llega de golpe, sino poco a poco. Una deuda aquí, un gasto imprevisto allá, un préstamo mal administrado. Pauline, con su sentido práctico, intenta sostener las cuentas, pero choca con la irresponsabilidad de los demás. Esta dimensión económica no es decorado, es una forma correcta de mostrar cómo los vínculos se erosionan cuando entra en juego el dinero. Louise, el interés romántico de Lázaro, es un personaje diseñado para contraponerse a Pauline. Donde Pauline actúa, Louise espera. Donde Pauline enfrenta, Louise se refugia. Esta dualidad no es simple antagonismo femenino, sino una forma de explorar dos modos de estar en el mundo. Louise no es malvada, pero su pasividad se vuelve destructiva. Y en ese contraste se ve con claridad qué tipo de fortaleza quiere Zola destacar en su protagonista. La novela también aborda el tema de la maternidad desde ángulos opuestos. Louise se convierte en madre biológica, pero no logra establecer un vínculo profundo con su hijo. Pauline, que no es madre, es sin embargo quien lo cuida, lo alimenta, lo protege. Esta inversión de roles subraya que la maternidad en el universo de Zola no es solo biológica, sino también ética, emocional, práctica. Es una función que se ejerce más allá del parto. En cuanto a estructura, la novela está dividida en capítulos que funcionan como estaciones del alma. No siguen una lógica de episodios o aventuras, sino que reflejan etapas del deterioro físico y moral de la familia. Cada capítulo cierra un pequeño ciclo de decepción, aprendizaje o resignación. Y al final lo que queda no es una historia con nudo y desenlace, sino un recorrido vital donde lo importante es haber permanecido. Zola demuestra en esta obra su capacidad para explorar los matices de lo humano sin recurrir a grandes gestos heroicos ni a grandes catástrofes. Lo que destruye a los personajes es lo cotidiano, lo constante, lo que no cambia, y lo que salva a Pauline no es un milagro, sino una decisión diaria de no rendirse. En esa elección repetida, paciente, silenciosa, se cifra lo que él llama, con ironía y ternura, la alegría de vivir. Zola se propone retratar la vida sin adornos, sin atajos emocionales, y eso incluye también la vejez, el deterioro físico y la muerte como parte natural del transcurso humano. La figura de Monsieur Chanteux, postrado por la gota y dependiente del cuidado ajeno, es un ejemplo de cómo el cuerpo puede volverse una cárcel. Su mal humor, sus injusticias con Pauline, su debilidad emocional no lo convierten en un villano, sino en un hombre quebrado por el tiempo, atrapado en su cuerpo y resentido con el mundo. El carácter generoso de Pauline se expresa también en su forma de relacionarse con el espacio. No se adueña de la casa, no impone su presencia, ayuda, sostiene, observa, pero nunca se vuelve autoritaria. Eso no significa que no tenga autoridad. Su influencia está en su modo de hacer, en su consistencia, en su cuidado. Su poder no es vertical, sino irradiado. A través de los pequeños gestos, de las palabras justas, de la perseverancia silenciosa, impone una ética sin decirla.
Lázaro y su relación con la muerte son uno de los ejes temáticos más inquietantes de la novela. A lo largo de la historia expresa varias veces su deseo de morir, su repulsión ante el sufrimiento, su miedo a la enfermedad. Pero no es suicida, es un pesimista pasivo que ve en la muerte una salida estética. Su postura contrasta con la de Pauline, quien, aún rodeada de muerte, elige vivir, no como afirmación abstracta, sino como decisión encarnada: seguir, cuidar, no rendirse. La enfermedad funciona en esta obra como metáfora, pero también como realidad concreta. La gota de Monsieur Chanteau, las dolencias nerviosas de Lázaro, los achaques de Louise, los dolores menstruales de Pauline, todo se describe con realismo sin omitir detalles físicos. Solá, como buen naturalista, no idealiza el cuerpo, lo muestra en su deterioro, en su resistencia, en su fragilidad. El cuerpo en esta novela es campo de batalla y también lugar de verdad. Uno de los momentos más simbólicos de la novela es cuando Pauline, en medio de una tormenta económica y emocional, encuentra fuerza para reorganizar las cuentas de la casa. No es solo una tarea práctica, es un acto de recuperación del orden, de resistencia ante el caos. En ese gesto, Solá nos muestra cómo el cuidado doméstico puede ser un acto político, una forma de sostener la vida cuando todo amenaza con derrumbarse. Solá retrata con maestría la violencia pasiva. No hay golpes ni gritos constantes, pero sí una acumulación de omisiones, de decisiones egoístas, de silencios que dañan. Louise no enfrenta a Pauline, pero la excluye emocionalmente. Lázaro no insulta a su madre, pero la ignora con crueldad. Monsieur Chanteau no maltrata a su esposa, pero la despoja de respeto. Esta violencia sin estallido se vuelve más corrosiva precisamente por su aparente normalidad. La herencia de Pauline es un elemento central de la tensión narrativa. Al ser rica y generosa, se convierte en el pilar económico de la casa, pero esa posición también la vuelve vulnerable. Los demás no siempre reconocen su aporte, lo toman como obligación, como si su entrega no fuera decisión sino deber. Esto genera una forma sutil de explotación que Solá denuncia sin necesidad de discursos. Basta con mostrar los gestos, las actitudes, las pequeñas injusticias. La novela también toca el tema de la educación sentimental. Pauline ama a Lázaro con una intensidad serena, pero no ciega. A medida que él se distancia, ella no lo sigue en la desesperación, sino que lo observa con compasión. Aprende a soltarlo sin romperse. Esa maduración emocional es uno de los arcos más bellos de la obra. El pasaje del amor romántico al amor lúcido, del deseo de posesión a la aceptación del límite. Solá evita caer en el melodrama. La muerte, la enfermedad, la traición, el dolor están presentes, pero no se relatan con gritos ni exageraciones. Todo sucede como en la vida real, en medio de la rutina, entre gestos cotidianos, con emociones que se insinúan más que se declaran. Esta contención narrativa le da fuerza a la historia. En lugar de provocar lágrimas fáciles, propone una emoción densa que acompaña más allá de la lectura. El título de la novela, La alegría de vivir, funciona como ironía, pero también como desafío. No se trata de una alegría inmediata, sino de una forma de permanecer. Pauline no ríe mucho, ni celebra, ni canta, pero vive con entrega, con sentido, con coherencia, en un entorno marcado por la enfermedad, el egoísmo y la decadencia. Su capacidad de sostener la vida es lo que da sentido al título. La alegría en este caso es un acto de valentía. Solá utiliza el espacio de la casa como un personaje más. La vivienda de los Chanteau refleja con claridad el desgaste emocional de sus habitantes. Al inicio parece un refugio frente al dolor del mundo exterior. Sin embargo, con el tiempo se vuelve un lugar agresivo, donde cada habitación encierra una tensión, un silencio incómodo, una deuda pendiente. La casa envejece con sus dueños y su deterioro es también el deterioro del afecto que la sostenía. La novela incorpora también una crítica implícita a la dependencia emocional como forma de manipulación. Lázaro no grita ni exige, pero crea un ambiente donde su tristeza contamina a los demás. Pauline se ve atrapada en el deseo de rescatarlo y ese esfuerzo desgasta su energía.
Solá muestra que la melancolía, cuando no se asume con responsabilidad, puede volverse un instrumento de dominio afectivo. No es un reproche directo, pero sí una advertencia ética. Uno de los recursos literarios más efectivos que Solá emplea en esta novela es la repetición, no solo de frases o pensamientos, sino de dinámicas familiares, los conflictos entre madre e hijo, entre esposa y esposa, entre huéspedes y anfitriones, vuelven una y otra vez. Esa repetición no cansa, al contrario, marca el desgaste. La insistencia en los mismos errores es lo que crea una atmósfera de encierro. El lector siente que los personajes están atrapados en su propia incapacidad de cambiar. Louise, aunque aparece como figura secundaria al principio, se vuelve central cuando entra en la vida afectiva de Lázaro. Su carácter frágil, sus enfermedades constantes, su dependencia emocional la convierten en una carga para los demás. Pero Solá no la pinta con crueldad, más bien sugiere que hay personas cuya debilidad es tan profunda que terminan absorbiendo la fuerza de quienes las rodean. Louise no daña por maldad, sino por omisión, por no poder sostenerse sola. En la alegría de vivir, el paso del tiempo no se mide por eventos, sino por transformaciones interiores. Los personajes envejecen sin que haya un hecho que marque el cambio. Lázaro pierde vitalidad sin haber vivido nada notable. Pauline madura sin que nadie lo note. Ese fluir lento del tiempo es uno de los grandes logros de la novela, porque así es la vida para muchas personas, una sucesión de días que no se recuerdan, pero que dejan huella. La tensión entre lo que se espera y lo que realmente ocurre es constante. Se espera que Lázaro ame a Pauline, pero no sucede. Se espera que Louise sea madre amorosa, pero fracasa. Se espera que la riqueza de Pauline traiga estabilidad, pero solo trae conflictos. Esa ruptura de expectativas no genera frustración narrativa, sino que profundiza el sentido realista de la obra. En el mundo de Solá, las cosas no son como deberían, sino como son. Solá no condena a sus personajes, pero tampoco los excusa. Les da espacio para actuar, para fallar, para persistir. En ningún momento la novela recurre al castigo divino ni a la recompensa moral. Todo ocurre en función de decisiones humanas, de debilidades personales, de contextos inevitables. Eso convierte a La alegría de vivir en una obra profundamente ética porque obliga al lector a observar sin juzgar, a comprender sin justificar. La figura del médico aparece en varias ocasiones y siempre con una mezcla de saber técnico e impotencia práctica. El saber médico no puede aliviar la angustia existencial de los personajes, puede recetar reposo o aliviar un síntoma, pero no puede curar la desolación, la frustración, la dependencia emocional. Solá retrata a los médicos como figuras útiles pero limitadas, necesarias pero no salvadoras. Es una crítica velada a la fe ciega en la ciencia como solución a todos los males. El estilo narrativo de Solá se aleja del barroquismo o del simbolismo literario. Su prosa es directa, sobria, detallada, a veces hasta seca, pero en esa austeridad hay belleza, porque lo que conmueve no es la floritura, sino la observación precisa. Cada gesto, cada mirada, cada descripción de una calle o un plato de comida tiene sentido. Es un estilo que no distrae, que no busca brillar, sino acompañar al lector en el descubrimiento de lo humano. Uno de los logros mayores de La alegría de vivir es que, sin ofrecer consuelo, sin narrar grandes hazañas, logra emocionar profundamente. Cuando uno cierra el libro, no queda el recuerdo de una trama impactante, sino el eco de una voz interior que dice: sigue. No importa si te aman o te olvidan, si hay justicia o no, si ganas o pierdes, sigue. Esa es, en el fondo, la alegría que Solá propone, no como premio, sino como acto diario de resistencia. El título de la novela, La alegría de vivir, permanece como una provocación constante a lo largo del relato. Lejos de ser una celebración superficial, plantea una pregunta existencial: ¿de qué se compone la alegría en un mundo marcado por el dolor, la enfermedad, la frustración?
La respuesta que construye Solá no es fácil ni rápida, no reside en el éxito ni en el placer, sino en la perseverancia, en la entrega cotidiana, en la decisión de seguir pese a todo. En Pauline Solá esculpe una figura que desafía los modelos heroicos convencionales, no triunfa sobre el mal, no transforma el mundo, no cambia el curso de la historia, pero transforma su entorno con acciones mínimas, sin estridencias. La dignidad con la que cuida, con la que soporta, con la que decide quedarse, la vuelve inolvidable. En ella se expresa una ética sin palabras, un modo de existir que se sostiene en la coherencia y en el respeto por la vida. En su técnica narrativa, Solá demuestra un dominio absoluto del detalle. Nada es gratuito. Cada objeto, cada gesto, cada movimiento tiene sentido en la construcción del clima. No hay exceso de descripciones, pero tampoco hay descuido. La precisión de su mirada transforma los escenarios cotidianos en escenas de una profundidad moral silenciosa. Esa actitud convierte lo doméstico en trascendente. La novela no necesita grandes eventos para mantener la atención. Se sostiene sobre la expectativa emocional del lector, sobre la esperanza de que algo cambie, de que los personajes encuentren redención o consuelo. Esa esperanza no se cumple como uno quisiera, pero tampoco se niega por completo. Solá trabaja con la ambigüedad de lo real. Las cosas no son buenas ni malas del todo, son lo que pueden ser. Y eso basta para seguir. La naturaleza constante en la obra es más que un fondo, es un espejo del alma humana. El mar, el viento, la humedad de las paredes, la neblina que cubre el paisaje, todo acompaña el estado interno de los personajes. La naturaleza no salva ni castiga, simplemente está. Pero su presencia refuerza el sentimiento de estar vivos en un mundo que respira, que rodea, que empuja. Incluso cuando todo se vuelve difícil, Solá ofrece en esta obra una pedagogía del sufrimiento. No lo romantiza ni lo celebra, pero muestra que puede volverse parte del crecimiento. No todo dolor construye, pero hay dolores que enseñan. Pauline, al atravesar decepciones, pérdidas, injusticias, no se vuelve fría ni rencorosa. Aprende a mirar con más claridad, a actuar con más firmeza. Su dulzura no se quiebra, se profundiza. La novela también plantea una pregunta sobre el sentido de quedarse. Pauline podría haberse ido, podría haber tomado su fortuna y buscar otro destino, pero elige quedarse, y esa elección, que en otros relatos sería vista como resignación, aquí se transforma en potencia, porque quedarse en el universo de Solá no es ser víctima, sino asumir una responsabilidad, la de cuidar aquello que otros abandonan. La estructura del libro, sin grandes capítulos ni quiebres dramáticos, favorece la inmersión completa. Se entra en la historia como quien entra en una casa donde el tiempo se mide por rutinas y estaciones. Esa estructura permite un desarrollo emocional profundo, sin sobresaltos. El lector no se encuentra con sorpresas, sino con revelaciones lentas, con descubrimientos que ocurren al ritmo de la vida. La alegría de vivir es, en muchos sentidos, una obra de resistencia frente a un mundo indiferente, ante el desgaste de los vínculos, frente al fracaso de los sueños. Solá nos muestra a alguien que decide seguir cuidando, seguir dando, seguir confiando. Esa resistencia no es épica ni trágica, es cotidiana y por eso conmueve, porque se parece a lo que muchos vivimos en silencio. Con esta novela, Solá nos deja una obra que no busca deslumbrar, sino acompañar, una historia que no se impone, pero que permanece. La alegría de vivir no enseña cómo ser feliz, sino cómo seguir viviendo con dignidad, incluso cuando la alegría parece ausente. Es un texto íntimo, sereno, profundo, y en ese silencio que tanto dice, reside su belleza duradera.